Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Les doy la bienvenida a este video, que contiene el comentario día por día de la lección número 12, titulada ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Vamos a orar para comenzar. Nuestro amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias te damos por la gran oportunidad de estudiar tu santa palabra con la guía del Espíritu Santo. Por favor, Señor, purifica nuestras mentes y nuestros corazones. Danos amplia disposición para escuchar tu mensaje, comprenderlo y ponerlo en práctica. Guárdanos en el centro de tu corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Para memorizar y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro nos advierte en este versículo que al leer las escrituras nos vamos a encontrar algunas cosas difíciles de entender. Es evidente que la dificultad y la incapacidad para entender muchas veces las escrituras se debe a nuestro estado caído. Es nuestra mente afectada por el pecado la que perdió esa capacidad de discernir las cosas espirituales. Es nuestro corazón corrompido que perdió la sensibilidad para comprender al Creador. Sabemos que la sabiduría de Dios es infinita. Por el contrario, los seres humanos tenemos una mente finita, limitada. A pesar de que Dios nos creó perfectos, el pecado, la perversión, la alimentación y muchos otros factores han degradado nuestra mente y nuestra inteligencia. Por tanto, hay pasajes en la Biblia que nos cuesta comprender. Sin embargo, la mayor parte de las Escrituras es de fácil comprensión. Esta semana, con la ayuda de Dios, buscaremos las posibles razones de estos desafíos y de qué manera podemos resolverlos. Ya que una de las mayores bendiciones que gozamos los creyentes es poder leer y estudiar las Sagradas Escrituras, puesto que ellas nos revelan el amor de Dios y comprendemos el maravilloso plan de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos dice el espíritu de profecía. Al apartarse de la palabra de Dios para alimentarse de los escritos de los hombres no inspirados, la mente llega a empequeñecerse y degradarse. No se pone en contacto con los profundos y amplios principios de la verdad eterna. La inteligencia se adapta a la comprensión de las cosas con las cuales se familiariza, y al dedicarse a las cosas finitas se debilita. Su poder decrece, y después de un tiempo llega a ser incapaz de ampliarse. Palabras de vida del Gran Maestro, página 23. Lección para el día domingo, 14 de junio. Razones posibles para contradicciones aparentes. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 15, dice: Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es una advertencia que hace el apóstol Pablo a Timoteo,
le aconseja usar bien la palabra de verdad. Como lo decía anteriormente el apóstol Pedro, algunos incultos e inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición, y muchos lo hacen para su conveniencia. Hay personas que toman los textos fuera de contexto para acomodarlos a su conveniencia o a su gusto, y peor aún, para enseñar a otros de manera equivocada. No se puede negar que al estudiar las Sagradas Escrituras vamos a encontrar ciertas dificultades, sobre todo cuando estamos empezando a conocerlas. Bien dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:2: les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Cuando iniciamos el estudio de la Biblia, somos como niños que necesitan de leche, es decir, de temas fáciles de comprender, y a medida que vamos creciendo espiritualmente, podemos digerir de mejor manera los temas más complejos, lo que el apóstol menciona como alimento sólido. La sabiduría de Dios es inescrutable, y nosotros como seres degradados por el pecado tenemos ciertas limitantes. Sin embargo, tengamos presente que es el Espíritu Santo quien nos hace comprender las Escrituras, puesto que a través de Él, sus escritores fueron inspirados. De manera que esto no debe perturbarnos. Antes de leerlas, debemos en oración pedir a nuestro Dios la presencia y la guía del Espíritu Santo. Él nos guiará a toda la verdad. Muchas personas, sobre todo quienes son escépticos en aceptar la palabra de Dios, argumentan que estas dificultades son contradicciones y errores. Por ende, cuestionan las enseñanzas bíblicas. Recordemos que los judíos, a pesar de tener las Escrituras, el Antiguo Testamento para ese tiempo, no pudieron reconocer al Mesías. Hoy tenemos las Escrituras por completo. Podemos leerlas con toda libertad y muchas veces tenemos varios ejemplares en casa. Es tanta la información a nuestro alcance y tristemente en muchas ocasiones no valoramos todo esto y aún no alcanzamos una verdadera conversión. Pidamos a Dios poder aprovechar estos grandes tesoros para alcanzar el mayor de ellos, la vida eterna. El espíritu de profecía nos dice: Dios no se propone evitarnos toda oportunidad de ser incrédulos. Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente con mente humilde y espíritu susceptible de ser enseñado. Y todos deben decidir por el peso de la evidencia. Dios da suficiente evidencia para que pueda creer el espíritu sincero. Pero el que se aparta del peso de la evidencia, porque hay unas pocas cosas que su entendimiento finito no puede aclarar, será dejado en la atmósfera fría y helada de la incredulidad y de la duda, y perderá su fe. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 633. Lección para el día 15 de junio. Afrontar las dificultades con honestidad y cuidado. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí, ahora, ha dado para ti espontáneamente. Primero de Crónicas 29:17. Integridad y honestidad son dos grandes características que todo cristiano debe tener. Es más, quien no las tenga no debería llamarse cristiano, porque lo contrario a esto
es una persona deshonesta y miserable. Proverbios 10:9 nos dice: quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. La honestidad está marcada como libre de engaño u orgullo. Asimismo ha de ser nuestra vida, santa y humilde. Al estudiar la Biblia, es muy importante hacerlo con un corazón humilde y puro, con una plena disposición a dejar que sea Dios quien nos guíe y no hacerlo anteponiendo nuestro criterio, tomando lo que conviene y desechando aquello que nos confronta con la manera en que estamos viviendo. Otro aspecto positivo de ser honesto es porque cuando las personas tienen un buen concepto de nosotros, sentirán confianza en aceptar las enseñanzas que les mostremos y así podemos ganar almas para Dios. Dichas enseñanzas deben estar siempre interpretadas dentro de su contexto correcto y no hacer como otras personas. El honesto siempre lo hace de esta manera. Vive lo que predica. Exalta a Cristo cuando lo están viendo y escuchando, pero también cuando está viviendo su vida privada. Sin embargo, hay muchas personas usadas por el diablo que acostumbran a respaldar su mal proceder sacando textos de la Biblia de su contexto. Por citar un ejemplo, algunos toman Romanos 5:20 y argumentan que podemos pecar tranquilamente porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así dice Romanos 5:20. Sin embargo, unos versículos después, en Romanos 6:1 y 2, nos aclara: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde de manera categórica: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y así como este ejemplo, ocurre con muchos otros versos de la Escritura, que son distorsionados con el fin de ajustar la palabra de Dios a nosotros, y no, como debería ser, ajustar nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto cuidado debemos tener para no caer nosotros en esta ceguera y enseñar a otros de la misma manera incorrecta? El espíritu de profecía nos dice: la mente debe ser refrenada y no se le debe permitir que divague. Debería ser adiestrada para esparcirse en las Escrituras y en temas nobles y elevados. Porciones de las Escrituras, aun capítulos enteros, pueden ser memorizados a fin de repetirlos cuando Satanás venga con sus tentaciones. El capítulo 58 de Isaías es útil para este propósito. Construya un muro para el alma con las restricciones e instrucciones dadas por la inspiración del Espíritu de Dios. Mente, carácter y personalidad. Tomo 1, página 97 y 98. Lección para el día martes, 16 de junio. Afrontar las dificultades con humildad. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4, 6 al 10. A Dios le agradan los hombres y mujeres de corazón humilde, que reconocen su pequeñez y su total dependencia de Él. Él da gracia y sabiduría a todos aquellos que le buscan con un corazón sumiso.
despojándose de sus propias ideas, dejando de lado todo prejuicio y permitiendo que sea el Espíritu Santo quien los guíe a toda la verdad. Pues Él es quien nos iluminó para entender nuestra necesidad de salvación. Él nos alumbró para ver la belleza de la cruz, la gloria de nuestro Salvador, y nos capacitó para entender el mensaje central de las Escrituras, a saber, la salvación que Dios provee para el pecador a través de Jesucristo. Aunque dichas enseñanzas parezcan difíciles de comprender, Dios se complace en dar la sabiduría necesaria a todo aquel que escudriña las sagradas Escrituras buscando hacer su voluntad, a la cual debemos someternos por amor de aquel que nos da la vida eterna y que nos ama al punto de haber dado su vida por la nuestra. Cuando le buscamos con un corazón contrito y humillado, Dios es fiel en perdonar nuestros pecados, como bien lo dice en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Busquemos conocer las enseñanzas divinas, para no tropezar, porque ellas alumbran nuestro camino. Las Escrituras son tan importantes que el Señor Jesucristo dijo respecto de ellas: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La palabra de Dios es clara y sencilla en lo que advierte para que toda persona pueda comprenderla. Es por eso que se esperaba que todo judío fuera capaz de entender las Escrituras al punto que se les mandó repetir estas palabras a sus hijos. Deuteronomio 6:6-7. El rey David decía que los testimonios de Dios hacen sabio al sencillo. Salmos 19:7. Y Salomón dijo que la sabiduría divina era para los hombres simples. Proverbios 1:14. Niños, jóvenes, adultos, nobles y simples pueden entender el profundo pero sencillo mensaje de la Biblia. Esto nos dice el espíritu de profecía. ¿Progresaremos en el verdadero conocimiento espiritual? Tan solo en la medida en que comprendamos nuestra propia pequeñez y nuestra entera dependencia de Dios. Pero todos los que acudan a la Biblia, con un espíritu dispuesto a ser enseñado y a orar para estudiar sus declaraciones como palabra de Dios, recibirán iluminación divina. Hay muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras que Dios hará claras y sencillas para los que traten así de comprenderlas. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 658 y 659. Lección para el día miércoles 17 de junio. Determinación y paciencia. Para obtener nuestros logros es necesario perseverar y ser paciente. La palabra perseverar viene del griego proskarteré, que literalmente significa ser intensamente fuerte, soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. La perseverancia es la combinación de un deseo fuerte y de la voluntad. Es la capacidad de mantener el rumbo frente a la dificultad y negarse a renunciar. Cuando nos apasionamos por conocer la palabra de Dios, nos esforzamos y nuestra mente se abre a las nuevas enseñanzas, se vuelve sensible a la voz de Dios. Pablo fue un ejemplo de esta cualidad. Tenía pasión por compartir el Evangelio con judíos y gentiles en todo el mundo. El apóstol Pablo sabía que el tiempo usado en el estudio de las Sagradas Escrituras
y en la proclamación de la misma era un tiempo bien invertido, y por ello tenía determinación al escudriñar las Escrituras y al predicar las Escrituras con paciencia, pero también con perseverancia. Pablo dijo: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 al 14. Aunque encontró enormes obstáculos como naufragios, cárceles, castigos físicos y peligros constantes, el apóstol Pablo nunca se rindió porque tenía un objetivo claro dado por Dios. Pablo tenía su mirada fija en su meta y al final logró lo que Dios había dispuesto para su vida. Las metas que alcanzamos a través de esfuerzos serán mucho más valoradas que las que alcanzamos de una manera cómoda. A lo largo del camino conseguiremos obstáculos. Se presentarán situaciones donde debamos buscar ayuda en la oración, en el ayuno, en el escudriñar más profundo de ciertos temas, y algunas veces buscar la ayuda del pastor o de una persona con más experiencia que nos pueda ayudar a comprender el mensaje del Señor. Hoy día también contamos con muchas herramientas teológicas. Por ejemplo, el espíritu de profecía, los comentarios bíblicos y textos de referencia que nos pueden arrojar mucha luz y que pueden servir en el momento en que nos encontramos con dificultades. Lo importante no es desistir. La perseverancia y la paciencia han de ser características de todo cristiano, tanto al escudriñar las Escrituras como al enseñar las Escrituras a otras personas. El espíritu de profecía nos dice: nuestra vida ha de emplearse en un solemne servicio en favor del Maestro. Somos los siervos del Señor. Los miembros de la Iglesia de Cristo han de ser ejemplos de una vida de servicio, una vida de completa obediencia a nuestro gran ejemplo. Hijos e hijas de Dios, página 267. Lección para el día jueves, 18 de junio. Afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. La Biblia abarca todos los temas que podamos imaginar. Es por ello que nos puede guiar en todas las áreas de nuestra vida. Allí encontramos un manual de instrucción de cómo conducirnos en todo tiempo y en todo lugar. Sus consejos y enseñanzas nos llenan de sabiduría y traen paz a nuestra alma. Antes de iniciar la lectura de las Sagradas Escrituras, es de vital importancia orar para pedir la presencia de Dios, la guía del Espíritu Santo, el mismo por quien fueron inspirados aquellos hombres que la escribieron. En oración, debemos reconocer nuestra limitada sabiduría y hacerle saber a Dios lo que buscamos con el estudio de su palabra. Pedirle que haya en nosotros la buena voluntad de poner en práctica lo que Él nos revela. La oración despeja nuestras mentes para que podamos centrarnos en leer la palabra de Dios. Además, prepara nuestros corazones para recibir su palabra. Sigamos estudiando y escudriñando la palabra de Dios con la firme conciencia de que el Señor seguirá instruyendo a su iglesia. Sigamos creciendo en nuestra comprensión de las Escrituras, con la esperanza de que un día nuestro entendimiento será completo y ya no será como ver en un espejo oscuramente, sino que veremos cara a cara. Primera de Corintios 13:12.
Llegará el día que comprenderemos más claramente las cosas que no entendimos aquí en la tierra. Le adoraremos por la eternidad y nos gozaremos con Él en los cielos, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Pablo oraba para que Dios iluminara el entendimiento de los efesios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1, 15 al 18. El espíritu de profecía nos dice: se necesita la oración en la vida del hogar, en la vida de la iglesia, en la vida misionera. Se entiende solo débilmente la eficacia de la oración ferviente. Si la iglesia fuera fiel en la oración, no se la encontraría descuidada en tantas cosas, pues la fidelidad en implorar a Dios daría ricos resultados. Cuando la iglesia despierte al sentido de su santa vocación, mucho más fervientes y efectivas oraciones ascenderán al cielo para que el Espíritu Santo indique la obra y el deber del pueblo de Dios acerca de la salvación de las almas. Tenemos la promesa permanente de que Dios se acercará a toda alma que lo busque. Mensajes Selectos, tomo 1, página 136. Lección para el día viernes 19 de junio, para estudiar y meditar. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Juan 5:39. Escudriñar significa buscar diligentemente algo que se ha perdido. Investigad los tesoros escondidos en la palabra de Dios. No podéis pasar sin ellos. Estudiad los pasajes difíciles, comparando versículo con versículo, y hallaréis que la Escritura es la llave que abre la Escritura. Los que estudian la Biblia con oración salen de cada investigación más sabios que antes. Algunas de sus dificultades han sido resueltas porque el Espíritu Santo ha hecho la obra de la cual se habla en el capítulo 14 de Juan. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Sin esfuerzo ferviente, perseverante, no se obtiene nada que valga la pena. En asuntos de negocios, solo aquellos que tienen voluntad de hacer una cosa tienen buen éxito. No podemos esperar obtener un conocimiento de las cosas espirituales sin trabajo afanoso y ferviente. Los que obtienen las joyas de la verdad tienen que cavar por ellas como el minero cava para sacar el oro precioso oculto en la tierra. Nunca tendrán éxito los que trabajan indiferentemente y sin entusiasmo. Tanto los jóvenes como los ancianos debieran leer la palabra de Dios, y no solo debieran leerla, sino estudiarla con diligente fervor, orando, creyendo e investigando. De este modo hallarán el tesoro escondido, pues el Señor avivará su entendimiento. En el estudio de la palabra, dejad en la puerta de la investigación vuestras opiniones preconcebidas y vuestras ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubriréis la verdad si estudiáis las Escrituras para vindicar vuestras propias ideas. Dejad estas ideas a la puerta y acercaos con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que deciros. Al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús
para aprender de él. La palabra le da entendimiento. Cristo dice a los que son demasiado sabios en su propio concepto para estudiar la Biblia: si queréis haceros sabios para la salvación, debéis haceros mansos y humildes de corazón. Libro Mensajes para los jóvenes, capítulo llamado El esfuerzo perseverante en el estudio de la Biblia. 4 primeros párrafos. Al llegar al final de este comentario, mis amados hermanos, vale la pena decir que si nuestra mente y nuestro corazón se rinden ante la majestad del cielo y reconocemos nuestra insignificancia, nuestra corta y muy limitada sabiduría, casi que nula, pero también reconocemos que el Señor es bueno, que su misericordia es para siempre, que Él se goza en revelarnos su carácter, su luz y su verdad, entonces estaremos listos para ser llenos del Espíritu Santo, y Él nos comunicará toda verdad que nuestra alma necesite para comprender el camino de la salvación, para ser salvos en Cristo Jesús y para compartir con otras personas el regalo de la salvación, el mensaje de la verdad presente, los tesoros del reino celestial. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, glorificamos y exaltamos tu santo nombre para siempre. Gracias te damos, eterno Dios, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Gracias por haber hecho provisión para nuestra salvación. Gracias, oh Divino Maestro, porque tú nos enseñas la verdad y nos ayudas a comprenderla. Gracias, oh Redentor, porque extendiste tu mano, sacándonos del abismo del pecado y trayéndonos a la roca de nuestra salvación. Gracias porque cuando todos los demás se han ido, cuando todos los demás nos dejan, tú te quedas. Tú nos abrazas, tú nos consuelas, tú nos fortaleces y nos dices: no temas, yo estoy contigo. Yo te fortalezco, yo te consuelo, yo te ayudo, yo te levanto, yo te lleno de mi poder. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por este abrazo que nos estás dando en este momento y que ha de durar por siempre si permanecemos en ti. En tus manos de amor ponemos a nuestros hijos y nuestras hijas. A los que están contigo, Señor, los encomendamos en tus manos para que permanezcan por tu gracia contigo. Y a los que se han ido lejos, te suplicamos misericordia para ellos y que los atraigas con tu amor y que vuelvan a tus brazos antes que sea tarde. Oramos por cada iglesia que está abriendo sus puertas. Oramos para que protejas a tu pueblo y sea tu pueblo un testimonio vivo de tu gracia, de tu poder, de tu luz, de tu verdad. Gracias porque escuchas estas peticiones y las que yo no sé pedir, pero las que tú conoces, que están en el corazón de mis hermanos que escuchan este mensaje. Por favor, respóndeles según tu misericordia, según tu abundancia, según tu sabiduría y voluntad. Gracias, gracias Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Maranata, mis amados hermanos y hermanas, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.